Hola, buenas noches, ¿qué tal, juventud estudiosa? Muy buenas noches, si me escuchara bien, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, estamos, no estamos, y buenas, me contesta uno, dos, entonces ya estamos. Muy buenas noches, ¿qué tal, juventud? Esperando que bastante bien, un saludo cordial a cada uno de ustedes, y espero que hayan tenido muy buena semana, muy buen día jueves también, en sus actividades diarias y también en tu Academia P. Ribeiro y el agradecimiento por estar conectados como cada semana. El día de hoy vamos a continuar nuestro avance académico del curso de Historia del Perú, entrando ya a una fase de civilizaciones desarrolladas, las llamadas altas culturas peruanas, o en términos más sencillos de repente, culturas preincas. A ver, por acá escribiendo, buenas noches, ¿qué tal? Buenas, buenas, hola, muy buenas noches. Mm, mm. Listo para recordar que tenga que, bueno, buenas noches. Eh, la invitación a avisarnos si es que tiene algún inconveniente con el audio, con la imagen, jóvenes. Recuerden que por nuestro chat de Zoom estamos en contacto, al igual que si tienen alguna consulta sobre la clase que estamos desarrollando. ¿Sí? Sí, entonces, parte de nuestra sesión, como ya les he mencionado antes. Buenas, ¿qué tal? Todo bien, qué bueno, excelente. Lo máximo, juventud. Entonces, para iniciar, mientras vamos compartiendo un poquito nuestra pantalla de presentación, y tengo entendido que tienen ustedes algunas preguntas que les dejan a modo de práctica sobre el tema que ya hemos desarrollado. ¿M? Y vamos a darles las respuestas de esas preguntas. Si es que por algún motivo alguien no las tiene, pues nos avisan y lo avisamos también a su vez a las personas a cargo, ¿sí? Permíteme que por acá lo anoté yo en mi teléfono. Ahora aparece una extensión más de nosotros, ¿no? Y entonces, mejor voy a dejarlo en nuestro chat, ¿sí? Y de paso lo comento. Son 5 preguntas que tienen ustedes para practicar el tema que vamos desarrollando y al inicio de cada sesión le vamos dando las respuestas de las mismas, ¿sí? Entonces tenemos en la número uno, la alternativa correcta es B de bueno, la alternativa 2 es dedo, la pregunta 3, alternativa correcta es cocodrilo. La pregunta 4 tiene como respuesta correcta la alternativa A y la 5 que la puse aparte, la respuesta correcta es la alternativa B de bueno. ¿Sí? Esas son respecto al tema que hicimos la semana anterior de poblamiento americano y peruano. Vimos diferentes teorías acerca del origen o posible origen del ser humano en América y hacia el final de la clase vimos un poco de los inicios de la vida en el Perú, los inicios, los comienzos de la población y la vida que en el Perú. Acabados esos primeros periodos de nuestra historia, que son los inicios, cuando recién el ser humano se está acostumbrando y adaptando a la vida por acá, vamos a recordar un poco que esos primeros periodos se denominaban lítico y arcaico. El periodo lítico es como la edad de piedra en el Perú, son los inicios de todo, y el arcaico se divide en dos, el arcaico inferior, que es donde ya el ser humano pasa de ser depredador, parásito, a comenzar a producir un poco más de alimento, y el arcaico superior, que es la etapa final previa, antes de que aparezcan las primeras grandes culturas en el Perú. Y nosotros hicimos la clase anterior hasta el arcaico inferior. Por eso vamos a conectar hoy con el arcaico superior. Tiene aproximadamente unos 2000, un poco menos de años de duración. Y como les mencioné hace unos segundos, es la etapa previa, ya es la puerta de ingreso hacia las altas culturas peruanas. Porque en este periodo el ser humano ya queda prácticamente listo para tener una civilización. Por ejemplo, ya aparece asegurado el alimento. Cada vez que el ser humano llega a un lugar, lo primero que busca es asegurar la comida. ¿Y con qué actividades se va a asegurar ese alimento ahora? Con las dos actividades más importantes de la historia de la humanidad hasta el día de hoy, la agricultura y la ganadería. Esto evoluciona desde la caza, desde la recolección, que era lo primero que hacían, con el paso de 6000, 8000 años,
fueron aprendiendo, de ahora crían animales desde bebés y también echan semillas sabiendo qué proceso hay que hacer para que crezca. Con esas dos actividades la comida está asegurada. Y una vez que el ser humano asegura la comida, todo ese tiempo que ahora le va a sobrar, que antes usaba buscando alimento, ¿en qué lo va a desarrollar? ¿En qué lo va a gastar, entre comillas? ¿No? Todas esas horas libres que tiene ahora, ¿en qué las usará? En esa época no hay Netflix, no hay YouTube, y no hay Free Fire, no hay juegos en línea, no tienes clase por Zoom. Entonces, ¿qué hacía ese poblador con todo ese tiempo? Comenzar a desarrollar habilidades nuevas. ¿Qué habilidades desarrolla ese peruano antiguo? La arquitectura, porque ahora construye sus viviendas, desarrolla la textilería, porque ahora se produce sus trajes. No es un diseñador, por cierto, no sabe hacerlo muy bien, pero aprende a hacer telas. Aparece la metalurgia, el trabajo en metales, surgen las creencias religiosas, aparece la religión, tiene esculturas y ya aprende de astronomía, va surgiendo también los gobiernos, antes no había gobiernos, y por eso dentro de esa imagen que les coloqué ahí, miren, hay una plataforma más elevada que el resto, ahí, ¿no? Esa se construía para la autoridad que va a comenzar a surgir en una sociedad. Las primeras autoridades, los primeros gobiernos en el Perú van a ser de los sacerdotes. Los sacerdotes son personas que te contactan con los dioses, con las divinidades. En realidad, lo que ese sacerdote tenía de diferente y lo que le da el poder es que tenía muchos conocimientos de astronomía. La astronomía es la observación de los astros. ¿Qué información obtenían esos sacerdotes de observar los astros? Podían pronosticar, predecir, si prefieres decirlo así, cambios en el tiempo. Con tiempo me refiero a condiciones climáticas. En palabras más fáciles, esos sacerdotes van a comenzar a adivinar, aunque en realidad sí sabían que iba a ocurrir, las lluvias, los vientos fuertes, las sequías y los desbordes, ¿no? Y esa información, ¿para qué te sirve? Porque el saber eso te da poder por la principal actividad que van a hacer los antiguos peruanos, la agricultura. Si la principal actividad hubiera sido minería, por ejemplo, no me hubiera interesado saber si va a llover, si no va a llover. Pero como yo dependo de esa información, yo busco a la persona que me da esa información. Y cada vez son más personas que lo buscan y entonces le van dando poder, lo vas distinguiendo entre todo el grupo y ahí es que se vuelve una autoridad. De ahí que los primeros gobiernos que vamos a tener eran de sacerdotes. Y ese gobierno de sacerdotes tiene nombre, no sé dónde vamos a ponerlo, si es que alguien de ustedes no lo coloca antes. Entonces, muchachos, ya tenemos todo listo para una gran civilización. Ya hay organización, ya hay un conjunto de viviendas que forman ciudades, diferentes habilidades, tienen un gobierno, ya surgen las creencias, están listos, ready. Y con eso vamos a pasar luego a algunos representantes, ¿sí? Representantes del periodo arcaico superior, algunos, son varios. Tenemos, por ejemplo, al hombre de Cerro Paloma. Profesor, mi casa, ¿no? Cerro Paloma es un lugar en Lima, en el sur de Lima, donde se construyó la primera vivienda, por decirlo así, ¿no? A propósito para que viva la gente ahí. O sea, no es una construcción al azar. Esos habitantes ya hicieron algo sabiendo que ahí va a vivir alguien. Es la primera construcción civil en el Perú. El hombre de Cerro Paloma se le conoce como el primer arquitecto del Perú. En Huaca Prieta tenemos los primeros tejidos, la primera vez que el ser humano hace telas con figuras de cóndor. En lo pancita el cóndor tenía una serpiente enrollada, probablemente es de algún ritual. También en Huaca Prieta se encontraron las primeras vasijas adornadas con dibujos hechos con fuego. A eso se le llama pirograbados. Por ahí lo voy a escribir, ¿ya? Pirograbado. Las primeras vasijas con pirograbados, es decir, con dibujos hechos con fuego, se han encontrado allí en Huaca Prieta, La Libertad. Más hacia la zona andina, llegando incluso a la selva, Huánuco. Ahí tenemos el hombre de Cotox,
No confundir, por favor, con la mazamorra o otra cosa. Es Tokush, a veces lo mezcla, ¿ya? Tokush es mazamorra. Kotosh es un lugar. El hombre de Kotosh presenta la primera escultura que se encontró adentro también del primer templo de América. Se considera la primera escultura y el primer templo no solo del Perú, sino de toda América. Y esa escultura y ese templo fueron bautizados como manos cruzadas, ¿no? Las manos cruzadas. En realidad su nombre viene de algo literal, ¿no? Son dos partes de brazos, no completo el brazo desde el hombro, ¿ah? Desde el codo, que están uno sobre otro, brazos cruzados, que representa la dualidad. ¿Qué es la dualidad? Cuando dos energías contrarias del universo se encuentran, cuando dos energías opuestas empiezan a acercarse. Por ejemplo, el día y la noche, la vida y la muerte, el amor y el odio, el bien y el mal, para hacerlo más sencillo. Probablemente esos dos brazos representan esa dualidad del mundo, ¿eh? Y sin lugar a dudas, jóvenes, el resto más importante de todos estos es Caral. Caral, ubicado en el norte de Lima, en el Valle de Supe, es considerada como la civilización religiosa más antigua del Perú y de América también. Así como en Asia tienen a Sumeria, como en África tienen a Egipto, América, no Perú, América tiene Caral. Supone que está a la par de esas, ¿no? Según su descubridora científica, la doctora sanmarquina, arqueóloga, mi profesora, Ruth Shadi. Según ella, Caral es la civilización más antigua del Perú y América. Y ahí tiene los restos más importantes. Un datito importante para las culturas que vamos a hacer ahora. Y Caral tiene un montón de elementos: metalurgia, agricultura, ganadería, religión, gobierno, tiene casi todo. Hubo un elemento que no se encontró en Caral y no se va a encontrar porque si no ya se hubiera encontrado. Caral no hizo cerámica. Ahora es importante que no haya hecho cerámica, es algo vital. En realidad, si lo ves fríamente, no, porque tiene todo lo demás. Pero en los años 60 llegó por acá al Perú un arqueólogo estadounidense llamado John Rowe, o Rowe, y él hizo una clasificación de las culturas preincas. Las fue ordenando, las ubicó en periodos. Para hacer esa clasificación, ese John Rowe se basó en el arte. Y dentro de las muestras de arte, él menciona que el elemento más importante de todos es la cerámica. Como Caral no tiene cerámica, Caral no está incluida dentro de las altas culturas peruanas. O sea, no está al nivel de Nazca, Chavín, Paracas, Mochica, ¿no? Sino que está aparte. Es una especie de bullying arqueológico en realidad. Poco injusto, pero como esa clasificación es la que más se utiliza, se busca cerámica. Como Caral no tiene cerámica, está aparte, está en el grupo de primeros restos, ¿no? Pero debería estar con las altas culturas peruanas. Pero, ni modo, como datito por adicional te lo menciono. Entonces, según esa clasificación que hizo John Rowe, las culturas preincas en el Perú se dividen en dos categorías: horizontes e intermedios. No sé si ustedes han escuchado alguna vez esos términos. Horizontes, intermedios. Para hacerlo recontra fácil, porque la idea acá no es que te compliques, menos después de un día largo como el que has tenido. Horizonte es una civilización que se expande por bastante territorio y que lleva su arte a todos los lugares a donde llega. Es algo así como una cultura que influencia, como le dicen ahora, influencer de las demás. Un horizonte es una civilización que abarca bastante territorio y que lleva su arte a todo ese territorio. Es decir, no importa el lugar al que tú vayas, vas a ver el arte de esa civilización. Es como que es tendencia, impone la moda. En cambio, un horizonte, o perdón, un intermedio es una civilización pequeña, regional se le llama.
no abarca gran territorio, solo un pequeño pedacito del mapa. Y por supuesto, como no se extiende, su arte solamente se queda en un pequeño lugar. Si quieres ver el arte de esa cultura, tendrías que ir solamente a ese lugar donde nació. En cambio, en Horizonte puedes ir a un montón de lugares y vas a encontrar ese arte. En resumen, Horizonte, cultura extensa y cuyo arte se repite. Intermedio, cultura pequeña, regional, donde el arte solamente lo vas a encontrar en ese pequeño lugar. Ya en términos incluso un poco pues, más amplios todavía, Horizonte sería como una cultura grande, intermedio como una cultura pequeña. Así quieres hacerlo demasiado fácil, ¿no? Pero bueno que le vayas agregando algunas otras palabras. ¿Cuál es la primera civilización entonces de ese grupo de altas culturas que se suele estudiar, ¿no? La primera corresponde al primer horizonte, llamado horizonte temprano. Y entonces, recordando rápidamente, le hemos dicho hace menos de un minuto, tiene que ser extensa en tamaño del mapa y tiene que repetir su arte por varios lugares. Bueno, esa que vamos a hacer lo cumplió. Esa civilización fue Chavín, la cultura Chavín, como también se le llama, ¿no? Si vamos a la ubicación de Chavín, Juventud, ahí tenemos en el mapita de otra tonalidad, ¿sí? ¿Qué extensión abarcó? Ahí tenemos qué extensión abarcó. Ahora, ¿desde dónde nace esta cultura? Porque ninguna cultura nace ya siendo así extensa, se van agrandando, ¿no? ¿Cuál es su lugar de origen? ¿Desde dónde nacen? Y bueno, el lugar, como para que nunca se olviden, es el mismo nombre de la cultura, la zona de Chavín de Huántar, de ahí viene el nombre de Chavín. Y desde ahí, que ese es Ancash, va a comenzar a desarrollarse por un territorio bastante considerable. Mira, por ahí lo voy a marcar. Por todo ese territorio que te estoy rayando, se va a desarrollar Chavín. Cumple con el primer requisito, gran extensión. Y ahora vas a ver que su arte también se va a repetir por un montón de lugares. Por eso se le agrupa en la categoría de horizonte. La ubicación exacta. El centro de esa cultura va a aparecer en medio de dos ríos. Esos ríos son el río Mosna y el río Huachexa, ambos en Ancash. ¿Quién fue el descubridor científico de esta civilización? ¿Han escuchado ustedes, jóvenes, alguna vez descubridor científico de Chavín? Su nombre es de los pocos arqueólogos que la mayoría de gente a veces maneja, recuerda, ¿no? Sin Google, ¿no? Si no recuerdas esa vez, no, no te lances con todo. Sí, este periodo se llama horizonte temprano, estimado Billy, o si desean, a veces le dicen así, simplemente primer horizonte. También se le puede llamar, u horizonte temprano. Gracias, señorita Jocelyn. Confío en que no entra Google. El descubridor científico de esta civilización fue Julio César Tello, conocido. Julio César Tello, hace más de 100 años, en 1919, y con su equipo de estudio, halló los restos de lo que él va a denominar luego la primera civilización del Perú. Julio César Tello tiene dos teorías sobre Chavín. La primera, que tenía origen amazónico, que el origen de Chavín no está en los Andes, sino que viene de la selva. La segunda teoría que él presentó es que Chavín era la primera civilización de todo el Perú y por eso la llamó cultura matriz, cultura madre. De ahí vienen las demás. ¿En qué se basó para decir que tenía un origen amazónico? Por ejemplo, en el culto a animales que son de la selva, en encontrar cultivos que eran de la selva, como por ejemplo la yuca, que es típica de la selva, y el culto a animales como el otorongo o el jaguar, que no son de Ancash, vienen de la selva. Esa teoría está confirmada y sí, hoy es aceptado que el origen de Chavín está en la Amazonía peruana, probablemente en una tribu llamada Arawak, ¿no? La tribu de los Arawaks. Claro, la tribu nadie la conoce, pero parece que desde ahí van a venir los elementos para que nazca después lo que se conoce como Chavín de Huántar, ¿no? Chavín de Huántar. Uy, estimada, ya no puedo afirmarte eso, ¿no? Espero que se refiera a lo académico. Ese es
el origen de Chavín, el origen amazónico. Profesor, ¿y lo de la cultura matriz está confirmado? Bueno, según Julio César Tello, a partir de Chavín se iban a ir repitiendo algunos elementos de esta cultura en todas las demás. O sea, algo de Chavín tú ibas a encontrar en las demás civilizaciones que vengan después, porque nacen de esta cultura. Y con eso llamó a Chavín la primera cultura del Perú. Eso sí está un poquito distorsionado. ¿Se van a encontrar elementos de Chavín en otras culturas? Sí, en varias en realidad. Pero ya hoy se sabe, me refiero a 2023 y actualizado, que hay otras civilizaciones que aparecieron antes que Chavín. Por ejemplo, Sechín, también en Ancash, Kunturhuasi en el norte, y por ahí un par más, ¿no? Pues Chavín fue la primera, y no. Incluso sin ir muy lejos, Caral. Caral es una civilización que está antes que Chavín. Profesor, se equivocó Julio César Tello. Hay que tener en cuenta, jóvenes, en qué año él dio esa teoría. Para 1919 aún no se encontraba Sechín, no se encontraba Kunturhuasi, no se encontraba Caral. Entonces, cuando él lo dijo, probablemente tenía razón para ese momento. Ya después se va actualizando la información, ¿no? Vamos a hablar entonces sobre Chavín. ¿Qué tipo de gobierno tenía Chavín? Un gobierno donde los sacerdotes son los que mandan. ¿Alguien recuerda cómo se le denomina eso? No sé si ya en Historia Universal has llegado a las primeras civilizaciones, porque en el mundo tiene el mismo nombre. Civilización donde los sacerdotes son los que controlan una sociedad. ¿Qué tipo de gobierno es ese, no? Gracias, estimado Billy. A ese tipo de gobierno se les llama gobierno teocrático. Es una teocracia. Teocracia es gobierno de sacerdotes. ¿Qué es un sacerdote, por cierto, jóvenes? Yendo al diccionario, o sea, si tú ves la definición, sacerdote es aquella persona que te contacta con las divinidades. ¿Mm? El sacerdote es aquella persona, mira, vamos a poner por acá, que contacta a la gente común, terrenal, ¿sí? Es el que te contacta a ti con las divinidades. Tú eres un humano terrenal, común, normal, pero hay alguien que sí tiene contacto con esas divinidades, o, si quieres más fácil, con los dioses. Tú como humano terrenal, común, normal, estudiante de Prerribeiro, profesor de Prerribeiro, somos comunes, no tenemos contacto con los dioses, pero hay algunas personas que sí tienen contacto con ellos, supuestamente, pues, ¿no? Ya, a ellos se les llama sacerdotes. Aquella persona que tiene contacto con los dioses y que conecta a la gente con esos dioses, ese es un sacerdote. Yo sé que hoy de repente escuchas sacerdote y te imaginas más la religión católica, ¿no? Una misa, porque en realidad es lo mismo. Contacta a Dios, a la gente. El sacerdote es el que te une. Ahora, esos sacerdotes en Chavín, ¿por qué eran los que gobernaban? Hace rato por ahí te di un adelanto, ¿no? Esos sacerdotes ocupan la clase alta. Y en Chavín solamente hay dos clases sociales: los sacerdotes y el pueblo. No hay más. Por ahí que te encuentres un verdadero o falso en una pregunta, ¿en Chavín había esclavos? No, no hay esclavitud en esa época en nuestro territorio. Solamente hay clase alta y baja, por decirlo así, ¿no? Sacerdotes y pueblo. Y ahora, ¿cómo es que esos sacerdotes obtuvieron el gobierno? ¿Acaso el pueblo votó por ellos? ¿Hubo elecciones? ¿Marca el Dios? ¿Cómo llegaron a ser superiores a los demás, no? Y bueno, y por ahí ya yo les comenté qué habilidad tenían ellos que el resto no ha desarrollado. Ellos tienen conocimientos de algo que los demás pobladores no tenían. Algo los diferencia del resto. Esos sacerdotes eran astrónomos. Y recuerda para qué te servía a ti la observación de los astros. Hace un momento se los comenté, ¿no? Para poder pronosticar, predecir cambios en el clima. Es decir, saber cuándo llueve, cuándo hay viento fuerte, cuándo va a haber sequías. Y a mí qué me importa, era que tu principal actividad económica tiene que ver con eso. A ver, juventud, ustedes mismos son. ¿Qué actividad económica es la que realizaban en su mayoría los pobladores de Chavín
donde a ti te sirve saber si hay viento fuerte, si hay sequía, si hay lluvias, ¿no? ¿Qué actividad será esa, la más importante que hacían ellos? Recuerda que mientras tú colocas, te la aprendes más. ¿Eh? Te leo, no vas a poner la pesca, por favor, ¿eh? Ni la minería. ¿Cuál es la actividad donde te sirve esa información? Ah, gracias, estimado Billy. Esa es la agricultura. Como la principal actividad que hacen es la agricultura, esa información es muy valiosa para ti. Entonces tú vas a buscar a esos sacerdotes. Y esos sacerdotes jóvenes al comienzo te dan la información gratis, pero ya con el paso del tiempo, quieres que te vuelva a decir si llueve, si no, ya, ¿cuánto hay? Mis conocimientos también tienen precio. Pero muchachos, en aquella época no hay dinero en efectivo, no hay cuenta bancaria, no es que pásame tu yape, ¿no? Ahí no existe. Entonces, ¿cómo es que pagas esa información? ¿Qué le entregas a los sacerdotes a cambio de esa información? No hablamos de dinero, ¿no? Pero si algo le vas a entregar, algo como el canje de allá, exactamente. Ya, esas cosas que tú le vas a entregar a los sacerdotes a cambio de que te contacten pues, con los dioses, tienen nombre. Esos regalos se llaman ofrendas. En religión esas ofrendas. ¿Y qué tipo de ofrendas? Pues, puede ser cosechas, pueden ser animales que tú críes y se los vas a entregar, adornos, plumas, joyas, metales. Esas cosas tú les vas a dar. No es dinero así en efectivo que tomas 100 soles, no sacerdote, no, no. No existe eso todavía. Pero llega un momento en el que las personas, porque es normal la curiosidad, le dicen, oye, oye, sacerdote, ven un ratito. ¿Y cómo sabes, cuando hay lluvia, cuando hay viento? ¿Y cómo sabes quién te dice? Y los sacerdotes ahí le meten el toque religioso. Es que yo tengo contacto con los dioses, dicen. Uy, muchachos, y ahí la gente ya cayó así ferreñidita, ¿no? Oh, tiene contacto con los dioses. A mí ni mi vecino me habla y él habla con los dioses. Ahí lo vas a elevar a otra categoría. Ya no lo vas a ver como un poblador más. Oye, tiene otro rango, mira. Oye, sacerdote, habla bien de mí con los dioses, pero no sea malo, ¿no? Mira, de casualidad nomás te traigo esta comida, mira, mira, para ti. ¿Eh? Cuando vayas a pedirle por buenas cosechas, habla de mi chacrita, pues, por favor. ¿No? Y ahí se va conformando este dominio. Ahí es que hay unas personas que mandan y otras que obedecen. Ahí nace el gobierno. Y ahí nace la gente que obedece, ¿no? Ah, en esa época creo todo lo que... Sí, también hay que tener en cuenta el tipo de mentalidad que ellos tienen. Digo, muchachos, hay que comparar, pues si yo hoy les digo algo así, ustedes me mandan a rodar, pues, ¿no? Si yo les dijera, jóvenes, no, si ustedes no están atentos a la clase, voy a hablar con los dioses para que les manden un rayo, ¿no? ¿Y tú qué vas a decir? El profeta borracho, pero hoy tu mentalidad no es como la de esa época. Profe, ¿de cuándo estamos hablando? 1200 años antes de Cristo, más o menos. ¿No? O sea, también hay que tener en cuenta eso, ¿no? Y esos dioses de los que mencionan esos sacerdotes son animales. La creencia en Chavín, sobre todo, está basada en tres animalitos. ¿Cuáles son esos tres? Un felino, un reptil y un ave. Ahora hay que darles nombre, ¿no? Un felino, un reptil y un ave, ¿no? A ver, pongámosle nombre, juventud. ¿Ustedes han escuchado esos dioses principales de Chavín? Se le llama la trilogía divina de Chavín, o también algunos le dicen los dioses terroríficos de Chavín. Gracias, estimado Renzo. Ahí tenemos al cóndor, la serpiente y el jaguar. El cóndor, la serpiente y el jaguar. Ustedes recordarán cómo se le denomina a una sociedad que adora a varios dioses. ¿Cómo se le denomina a la religión cuando tú crees en varios dioses a la vez? Hay que recordar esa palabra. A ver, los leo. ¿Cómo se le denomina a la creencia en varios dioses? Gracias, Billy. Ese es el politeísmo. Entonces, jóvenes, ustedes me han ido ayudando. Y ahí tenemos la religión chavín. Fueron politeístas y adoran a dioses, entre comillas, terroríficos. Profesor, ¿por qué terroríficos? Porque a ti te los pintaban como que eran esmalosos, ¿no? No te los ponen como pacíficos, que es un gatito techero y que le puedes hacer cariño, ¿no? No te hablan de un ave que se posa en tu hombro y no te hace nada, ¿no? No te hablan de un gusano de árbol
te hablan de un jaguar con colmillos enormes, te hablan de un ave que tiene unas garras que te puede elevar al cielo, y te habla de una serpiente, no venenosa, sino de una que te puede aplastar, enrollar y cortarte la respiración, una constrictora. Si nosotros le damos forma y recordamos lo que dijo Julio César Tello hace un ratito, Chavín tiene origen de la selva, ¿no? Porque el jaguar es ese felino del que te hablan, y ese no es de Ancash. Y esa serpiente, que no es venenosa, sino que te aplasta, también es de la selva. Se puede que haya tenido razón, ¿no? Ese sacerdote, ¿cómo así entra en contacto con los dioses? A través de alucinógenos. Uno en particular se ha encontrado representado muchas veces en esculturas Chavín, como esa que les estoy presentando. Si ustedes aprecian ahí su manito, ese sacerdote tiene un cactus en la mano. Y ese cactus es conocido como el cactus de San Pedro. El beber el líquido del cactus de San Pedro te produce alucinaciones. Es un alucinógeno. Profesor, como una droga. Tiene efectos parecidos a una droga, pero no está en la categoría de drogas. Por ejemplo, si te agarran habiendo tomado eso, te sacan tu muestra, no va a salir que has consumido droga, pero vas a tener efectos como si hubieras consumido una droga. Profesor, qué chévere, ¿dónde venden? No, 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 muchachos, no se emocionen. Dice que muchas veces cuando hacemos esta clase, lo primero que hacen terminando la clase, quieres ir a comprar tu San Pedro. No es tan sencillo, tienes que pasar por un proceso de adaptación, una dieta especial, no es que lo cortas y te lo tomas. Pero eso utilizaban en esa época. Hay algo similar, digan, aunque no se considera droga, ¿no? El sacerdote va a entrar en trance. Cuando bebes eso, tienes algunos efectos como comenzar a observar, pues, algunas visiones que en realidad no están ahí. Tu oído se va a agudizar bastante. Por ejemplo, vas a escuchar que se cae un lápiz a 10 metros de distancia, ¿no? Tus pupilas se van a dilatar y vas a comenzar a tener así como visión de gato. Esto que los felinos en las noches ven un poco más que nosotros, con una cámara infrarroja, si vas a comenzar a ver en la oscuridad, tu mucosidad va a comenzar a ser incontrolable, como si tuvieras un montón de resfriado. Y así hay algunos otros efectos nuevos peculiares, ¿no? Exactamente, Betty. Hoy en día los curanderos o el chamán, no sé si han escuchado ustedes el chamán, todavía suele utilizar eso. Sí se puede conseguir, lo que pasa es que tienes que tener un proceso, ¿no? Dicho sea de paso, chamán es una palabra en quechua que en español significa sacerdote. ¿Has escuchado tú el chamán? Es sacerdote, significa. Yo tomaría eso, creo que no. Me da miedo. Bueno, lo haría de repente por curiosidad o bueno, por aprender un poco más de qué sentía, ¿no? Pero si no, déjeme con mi tecito nomás, salud. Por cierto, hay videos por ahí en internet, si ustedes se interesan un poco, de reporteros que han probado, han entrado al templo de Chavín de Huántar y han estado mencionando qué sienten, ¿no? Y se les ve cómo están y se lagrimean, ¿no? ¿Saben cuánto dura ese efecto? El cactus de San Pedro, probablemente unos 3 4 días, ¿no? ¿Tú qué pensabas que era una hora, ¿no? 3 4 días más o menos, o sea, es duradero, ¿no? Solo algunas personas, así es, Betty. En realidad le hace efecto a los que pasan por el proceso que tienes que pasar. Es una dieta, por ejemplo, que incluye cero grasas por una semana, ayuno, un horario de siesta particular, o sea, tienes que pasar por un proceso. No es que tomas salud, te lo pasas, ya alucino, no. No es tan sencillo. Es un proceso religioso, ¿no? 4 días alucinantes. Sí. Bueno, ese cactus de San Pedro entonces lo utilizan los sacerdotes para ser uno solo con los dioses. En su mente están entrando en contacto con los dioses. No vayas a imaginar, joven, que el sacerdote de Chavín dice, voy a comenzar a alucinar. Bueno, no, no. Para él está entrando en contacto con los dioses. Y por eso en sus esculturas se representan fusionado con los dioses. Mira ese sacerdote, observa sus colmillos, sobresale en su boca. Pero eso tiene que ir al dentista. No, a propósito lo han hecho así. Mira su cabello. No son trenzas, ¿no? Son serpientes que están entrelazadas. Si ves sus manos, tienen unas garras enormes, parecen este personaje Guepardo, Wolverine. ¿Qué representa todo eso? Los animales de Chavín. La serpiente, el jaguar, el cóndor. Mira atrás, tiene como alas de cóndor. Si notas su cinturón,
Es una serpiente. Mira los dedos de sus pies, unas garrotas, ¿no? Ya, ahí se muestra la unión por el alucinógeno del sacerdote con los dioses. ¿Y dónde más se representa esa religión en Chavín? En el templo Chavín de Huántar, que es también, pues, tremendo, ¿no? El templo Chavín de Huántar, que es enorme. Ese templo Chavín de Huántar tiene dos divisiones, el templo nuevo, el templo viejo, y se encontró en ruinas. Miren, ahí está la imagen, muchachos. Así se encontró. Si tú observas, veías como que algunas escaleritas, ¿no? Ves como una entrada ahí arriba. Claro que los arqueólogos ven ahí Disneylandia. O sea, para ellos esto es un hallazgo tremendo. De repente para alguien que pasa por ahí dice, oye, ¿qué habrá habido antes ahí, no? No hacemos mucho caso. Ya después se han hecho excavaciones. Hoy en día incluso se permite entrar a una parte de ese templo, hay otra que todavía no, siguen estudios. Y ahí se puede apreciar un montón de arte chavín relacionado a la religión. Por ejemplo, en el interior de una de esas partes del templo se encuentra la principal escultura que hicieron los chavín. En esa escultura está representado el dios principal chavín. Tiene forma como de una lanza clavada en la tierra. De ahí que viene el nombre que le pusieron, aunque a algunos no les gusta mucho. Parece como un cuchillo o una lanza que está incrustada en la tierra. Esa escultura es llamada lanzón monolítico. ¿Se han escuchado alguna vez de eso? El lanzón monolítico. Tiene 4 metros y medio de alto. Es un monstruo, pero solamente se pueden apreciar 2 metros. El resto está clavado en la tierra, está incrustado. Y está en el corazón de ese templo Chavín de Huántar. Por supuesto, su objetivo es asustar. Yo creo que hasta acá ya se dieron cuenta más o menos, muchachos, que lo que buscan ellos es asustar, ¿no? Que las personas no digan qué bonitos esos dioses, quiero que vengan a mi casa, sino que tú les tengas un poco de temor y así el sacerdote también asegure el control, ¿no? Otra escultura famosa de los Chavín, la Estela de Raimondi, donde se representa a un ser que con el tiempo va a ser llamado Dios de las varas, Dios de los báculos. Mucho más adelante, ya en la historia, va a ser denominado como Huiracocha, el dios más importante de todo el mundo andino. Ahí recién estaba apareciendo, ¿no? El dios de las varas, de los báculos. Otra escultura conocida, creo yo, de Chamín, un obelisco que lleva el nombre del descubridor, aunque el señor Julio César Tello no encontró ese obelisco, ¿no? El obelisco Tello representa ahí también un caimán, se ve devorando a su presa, hay que tener mucha observación para agarrarle la forma, ¿no? Y desde lejos, la escultura más famosa que hicieron los Chavín representaban rostros humanos que estaban en una transición a convertirse en un jaguar y que estaban adornando todo el templo alrededor. Tienen forma de cabezas y de ahí que viene su nombre también, ¿no? La escultura más famosa, hasta en comerciales de televisión a veces aparecen, son las cabezas clavas de Chavín. Que se han visto ustedes, ¿verdad? Esos. Así es, la palabra correcta Vivi, es antropomorfas. La más famosa de todas es esa que está en la imagen. ¿Por qué? Porque es la única que está todavía en su lugar original. Todas las demás, o se han caído algunas y otras han sido llevadas a estudiar y algunas ya se destruyeron por lluvias, paso del tiempo, temblores, ¿no? La mayoría todavía se conserva y están en el Museo de Sitio de Chavín de Huántar. Si alguno de ustedes ha tenido la posibilidad de ir o de repente algún día irá por ahí, a unos minutos de viaje del templo de Chavín, se ha creado un museo de sitio, bonito, moderno, donde están la mayoría de esas cabezas clavas conservadas. Ahí, la mayoría de personas que siempre ha visto esta cabeza en internet o en alguna lámina o en alguna imagen, se da cuenta de que no es la única. Que siempre uno tiende a pensar que todas son así como esa imagen, y no, hay diferentes. Lo que se ve en esas cabezas es cómo ese sacerdote, porque esa cara de sacerdote, se está transformando en un jaguar. Por eso hay una de esas cabezas donde ya no tiene nada de humano. Nariz creció, sus bigotitos aparecieron, sus ojos están así jaladitos, le salen orejas. Es un jaguar. Ahí todavía está en versión humana. Después va transformándose, ¿no? ¿Cuál es la estatura? ¿De cuál de todas, estimado Alexander?
¿De cuál de todas las piezas que mostramos? Del lanzón monolítico es 4,5 metros, de la estela de Raimondi son 1,98 m, del obelisco Tello son 2,5 m, y de las cabezas clavas estaremos hablando en promedio entre 80 centímetros y 1 metro más o menos. Así desde el suelo hasta la parte de arriba, ¿no? Si se refiere a eso, si no, me avisa. Qué miedo que aún siga ahí. No, al contrario, Diane, es bueno que siga en su lugar original porque al menos puedes apreciarla donde se construyó. ¿Cuál es el objetivo de esa cabeza clava? Asustar. Y ahí vamos al pensamiento actual. Cuando los turistas van hoy en día a ese lugar, no es que salen corriendo, se toman su selfie, le toman fotos, ¿no? Mira la cabeza clava. Hoy pensamos diferente. En esa época se hizo para tratar de espantar a los visitantes. Es como decirles, no vengan acá, se van a encontrar a los dioses, ¿no? Y la creencia de la gente de aquella época es que los dioses habitan adentro de ese templo, están ahí adentro. ¿Por qué lo ven sonriendo? En realidad sí lo han hecho así, lo han hecho con esa expresión como una sonrisa. Una de las razones es que al momento de hacerlo así, dejas espacio a que estos colmillos, no sé si notan que tiene unos colmillos que sobresalen, grandotes, aparezcan. Es como que te está mostrando sus colmillos, como cuando sonríe. ¿Para qué? Para que te asuste. Repito, hoy no te asustaría mucho, ¿no? Me da miedo. ¿De verdad ya no te asustó con eso? No pasa nada, muchachos. Y otro método para expresar a sus dioses que hicieron los Chavín fue su cerámica. Recuerden cuál es el elemento más importante de todas las culturas según John Rowe, y por eso Caral no está, la cerámica. La cerámica Chavín también tiene objetivo de asustar, por eso utiliza colores opacos, gris, marrón, negro, quemaban su cerámica a propósito. No es que no tengan colores llamativos, ¿ah? ¿Por qué no le ponen amarillo patito, profesor, rosado, Peppa Pig? No es que no tengan, no quieren. Porque si lo hacen bien bonito, a ti te va a gustar. La idea no es que te guste, es que a ti te asuste. Y ahí representan también a sus dioses, observando, por ejemplo, el ejemplo de la derecha, valga la redundancia. Ahí tenemos otra vez colmillos, serpientes arriba, un rostro humano, o sea, lo van mezclando para que te asuste. Hoy en día, no sé si ustedes conocen a alguien o tal vez ustedes mismos jóvenes, se venden estas esculturas como adornos. Yo he visto varias veces personas que en su pared tienen una cabeza clava y los chavín se desmayarían con eso. Oye, esto no es para un adorno, ¿no? Pero hoy pensamos diferente. No sé si ustedes han visto las cabezas clavas que adornan a veces las casas, ¿no? Chavín, ¿cómo llegó a su final? Chavín desapareció cuando se vino un fenómeno del niño muy fuerte. El fenómeno del niño es odiado por las culturas en el Perú porque casi siempre genera su final. Ese fenómeno del niño afectó el clima, así como ahora, ¿no? Cambió las temperaturas e hizo que los sacerdotes se equivoquen en sus pronósticos. Porque el sacerdote te decía, va a llover, y no llovía nunca. Vienen vientos fuertes, tranquilazo. Entonces la gente que hace empieza a alejarse del templo. Antes venían de todos los lugares al templo de Chavín de Huántar para darle ofrendas a los sacerdotes. Ahora dicen, no, ya no, no vale la pena caminar hasta allá. Mejor me quedo a vivir solamente en mi región y sigo haciendo mis actividades sin depender de ese sacerdote. Cuando fueron perdiendo el control de la gente, el templo fue abandonado y ahí Chavín de Huántar desapareció. Pero va a dejar otras culturas que van a ir formándose luego de Chavín. Mientras Chavín está cayendo, otras civilizaciones iban apareciendo. Por ejemplo, en el sur, la civilización Paracas. Paracas, que también fue descubierta científicamente por Julio César Tello. Paracas se va a desarrollar en la zona del sur, en el departamento de Ica, para ser ya más exactos, adentro de la zona de Pisco. Profesor, pero si Chavín tenía un montón de extensión, ¿por qué Paracas solamente está ahí en Paracas, no? ¿Por qué Paracas no alcanzó el nivel de extensión de Chavín? Chavín pertenecía pues al horizonte, ¿no? Gran cultura. Paracas está en la parte final del horizonte temprano. Y en realidad ya le debería pertenecer al siguiente periodo. ¿Cuáles serán esos dos? Para refrescar, horizontes intermedios. Cuando se acaba un horizonte, aparece un intermedio.
Cuando ese intermedio caiga, aparece un horizonte, y así se van intercalando. Entonces Paracas tiene como descubridor al mismo arqueólogo, el que él estudió medicina, ¿no? Julio César Tello. Julio César Tello dividió la cultura Paracas en dos fases. De repente las han escuchado ustedes, la fase cavernas y la fase necrópolis. ¿Por qué dividió Tello en dos la cultura Paracas y Chavín no, por ejemplo? Si es el mismo descubridor. ¿Por qué en Chavín todo era igual? Yo les mencioné que el arte se repite, no importa dónde vayas, vas a encontrar la misma escultura, la misma cerámica, las mismas creencias. En cambio, acá en Paracas, Julio César Tello con su equipo, cuando iban por ahí haciendo excavaciones, encontrando cerámicas, tumbas, él vio que no eran iguales. Entonces dividió Paracas en dos etapas, la fase cavernas y la fase necrópolis. ¿En qué se diferencian estas dos jóvenes? Y alguna vez fue pregunta de admisión. Tello se va a basar en, primero, las tumbas y segundo, la cerámica. Cuando él dividió Paracas en dos, se basó en las tumbas y en las cerámicas diferentes. En español, no vas a encontrar el mismo tipo de tumbas en toda la zona Paracas, así como tampoco vas a encontrar que la cerámica se repita. Hay dos modelos diferentes. Por eso es que lo dividió así. Mientras que en Chavín, para hacer la comparación, no importaba dónde vayas, la cerámica era igualita y todo se repetía. Acá ya no. Entonces vamos a ver esas fases, jóvenes. ¿Qué tipo de gobierno tenía Paracas? Parecido al que tenía Chavín. Ese gobierno es teocrático, ¿no? Es un gobierno teocrático militar. Teocrático militar. ¿Y eso qué quiere decir? Que tienen todavía los sacerdotes gobernando, pero que ahora esos sacerdotes tienen una habilidad nueva, también son soldados, también son guerreros. En Chavín no hay batallas, no hay guerras, Chavín nunca se peleó con nadie, no se han encontrado armas, fortalezas en Chavín. O sea, quiere decir que Chavín controló medio Perú utilizando su religión, control ideológico. En cambio, para la época Paracas ya van a haber algunas peleas contra pueblos vecinos. Y el sacerdote necesita ahora tener habilidades militares. De ahí que las dos clases sociales de Paracas son las mismas que Chavín. Sacerdote gobernante, pueblo en la clase baja. Profesor, ¿y ese sacerdote que está ahí en la imagen que así era? Se cree que sí, y ahora vamos a ver por qué. ¿Y el pueblo de qué se encarga? De las actividades económicas para que la clase alta sobreviva. O sea, la gente trabaja para los gobernantes. ¿Qué actividades son las más importantes de Paracas? Agricultura. Casi siempre es agricultura. Y el problema acá, muchachos, es que Paracas se va a desarrollar en una zona desértica. Entonces, ¿cómo puedes hacer agricultura si estás en el desierto, ¿no? Y esa es la habilidad de esos habitantes, ¿no? Primero comenzaban a buscar el agua del subsuelo, o sea, obtenían agua de la parte de abajo de la tierra, y luego comenzaron a aprender qué plantas pueden cultivar con ese clima, en esas condiciones, ¿no? Y así comenzaron a tener muy buena agricultura. O sea, los paracas eran buenos en agricultura. Vamos a ver ahora por aspectos. Primero, Paracas cavernas. Recuerden que Tello utilizó para dividir Paracas dos cosas, tumbas y cerámica. Vamos a ver las tumbas, cómo fueron las tumbas de Paracas cavernas, ¿no? Las tumbas tenían forma de botella, como pueden apreciar ustedes por ahí, forma de botella. También se le llama forma de copa invertida. Una copa, de esas de brindis, pero al revés. No sé si le ven la forma, copa invertida. Tienen unos 6, 7 y hasta 8 metros de profundidad. O sea, son grandes esas tumbas, ¿ah? Un agujero enorme, que por supuesto tiene que haberles costado bastante tiempo hacerlo. Adentro de esas tumbas, allá al fondo, se han encontrado, y por acá lo voy a marcar, mira, para que veas, cuerpos momificados en posición fetal, o sea, así, abrazándose en cuclillas, sobre canastas, con ofrendas adentro y envueltos en un montón de telas. Otra vez, no es que moría alguien y al hueco lo botaban, ¿no?
hacen todo un proceso con ese cadáver. Primero, conservan su piel, lo momifican. Segundo, lo van a colocar en una posición muy particular para que no ocupe mucho espacio. Tercero, lo ponen encima de una canasta. Cuarto, colocan ofrendas adentro de esa canasta. Y cinco, lo envuelven en un montón de telas hasta que va a quedar así como esa figura que les estoy mostrando, ¿no? Y lo agrandamos. Va a quedar así. Parecen empanadas, parecen como tamales, ¿no? Parecen postrecitos. Ahí, adentro de eso, está ese cuerpo momificado, envuelto así, ¿no? No tiraban los cuerpos, estimada Diana. Probablemente alguien bajaba a dejar esos cadáveres. Alguien bajaba a dejar esos cadáveres. Sí, lo envuelven con todo y ofrendas, exactamente. Muchachos, esos cuerpos envueltos, así como te he explicado, ya no se llaman solamente cadáveres. A eso se le llama fardo funerario. Fardo funerario, el cuerpo momificado en posición fetal, que tiene ofrendas y que está envuelto en telas. Ese es un fardo funerario. Profesor, ¿cómo me gustaría ver por adentro ese fardo funerario? Muchachos, no se diga más. Ahí tienes tú cómo se vería un fardo funerario. Claro, está representado, ¿no? Adentro estaría algo así. O sea, la persona así en posición fetal, en cuclillas, sobre una canasta, ofrendas, telas que le envuelven. ¿Y para qué hacen eso? Para conservar el cuerpo. Porque al hacer eso se conserva más tiempo. La pregunta sería, jóvenes, yo le traslado la pregunta a ustedes, vamos muchachos, ¿por qué los paracas conservan así un cadáver? Si ya murió, ¿por qué no simplemente, como dice nuestra compañera, lo dejan caer? Bueno, ya a ver, juventud, pregunta tipo admisión, ¿no? ¿Con qué finalidad los paracas conservaban los cuerpos de sus muertos? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿En qué están pensando? Ya estamos, los leo. Mm. Estimado Billy, creían en la vida después de la muerte, porque creían en otra vida. Gracias, Sofía. Estimado Gerson, creen en la resurrección. Buena expresión. Por ahí se acercan. Y sí, por ahí le acertaron, jóvenes. Gracias a los que participan con nosotros. Esas personas creen que ese cuerpo va a ir al otro mundo, o sea, como por ahí colocaron, que hay una vida más allá de este mundo donde se encuentran y dónde van a terminar a parar, o sea, con quién se van a encontrar en ese otro mundo, con sus dioses. Por eso los conservan para que vayan al otro lado todavía con su piel, por eso les dejan adornos, porque cuando tú vayas al otro mundo no vas a ir con las manos vacías. Es como cuando de repente vas a una fiesta de cumpleaños, no sé si alguna vez les ha pasado, generalmente vas con algo. Nadie te dice, ¿sí o no? No es que en una invitación te dicen, oye, si no me das regalo no vas a entrar. No, no, pero si o no que uno dice, oye, algo tengo que llevar, pues, ¿no? Y es lo mismo con los dioses. No puedo ir con las manos vacías, pues el jaguar, el cóndor, la serpiente, ¿no? Entonces tú le llevas ofrendas. Como tú crees que vas a ir a otro mundo, por eso te conservan así y tienen mucho cuidado. Si no, te votarían, ¿no? Ya se murió, pues es todo un proceso, ¿no? ¿Hacían lo mismo con los animales? No. Buena pregunta, Diana. Creo que jamás me la habían hecho. Con los animales no. Solamente se han encontrado humanos. Pero sí se han encontrado piel de animales como ofrendas. Sí se ha encontrado piel de animales adentro como si fueran ofrendas. Pero no, el animalito no lo momificaban. En otra cultura sí, más adelante. ¿Cómo es la cerámica de cavernas? Ya vimos las tumbas, acuérdense, porque lo vamos a comparar con la otra. La cerámica en cavernas utiliza varios colores, pero su técnica de pintura es mala. Esa técnica de pintura se llama pintura de postcocción. O sea, le echan pintura a la cerámica cuando ya está seca, después de haberla cocinado. Y cuando tú le echas la pintura, cuando ya está seca, la cerámica no se conserva tan bien, no se impregna tanto. Termina ocurriendo lo que a veces pasa con los esmaltes. No sé si ustedes alguna vez se han pintado las uñas. Después de un tiempito, se va descascarando, ¿verdad? Se va descascarando un poco. Ya, eso ocurre igual con la cerámica cuando tú le pones la pintura ya estando seca, ya estando dura. Lo más recomendable, si quieres que el color se quede ahí para siempre,
es pintarla cuando aún está húmeda esa cerámica. Que bueno, los paracas en la fase cavernas lo hacían al revés, al revés. Ah, exactamente, estimado Renzo, lo que acabamos de mencionar ahora, ¿no? Si lo haces al revés, dura más, se conserva más, pero para eso hay que saltarnos a la fase necrópolis. En cavernas, otra vez, muchachos, ¿ah? Regresamos. Miren, miren, observen cómo son las tumbas, ¿ah? Y acuérdense cómo es la cerámica. Varios colores, ¿no? Vamos a Necrópolis. En Necrópolis, ¿cómo era la situación, no? Las tumbas en Necrópolis son así. No se parecen nada a la fase cavernas. En cavernas era forma de botella, copa invertida, fardos funerarios, ¿no? Acá es un agujero rectangular y ahí colocaban sus fardos. Ya no hasta abajo, al fondo, es más simple, más simple. ¿Los paracas eran felices? Y sí, probablemente. Las caras que ponían aparte de su propósito tenía que asustar. Ah, ese era Chavín. En Paracas, la idea no es tanto asustarte. En Chavín quieren asustarte. Acá sí es por su costumbre, su tradición, su tradición. Exactamente, en estas tumbas sí parece que los han dejado sin tanto cuidado. Y ahí hay una enorme diferencia. Y la cerámica también tiene que ser diferente. Cavernas, varios colores. Necrópolis, un solo color a la vez. Cuando usas varios colores, seguro ustedes han escuchado, se llama polícroma. Cuando utilizas un solo color, monócroma. Profesor, pero a pesar de que usan un solo color a la vez, ahí se ve más brillante, miren. ¿Ya por qué pasa eso? Porque acá en Necrópolis sí pintaban antes de poner a secar la cerámica. Acá sí el color se ha impregnado, ha quedado como un tatuaje y por eso brilla más y dura más. O sea, se mezclaron sus técnicas, ¿no? Cuando usaron varios colores, una mala técnica de pintura. Cuando usaron solo un color, usaron la mejor técnica de pintura. Cuando Tello encontró todo eso, él dijo, no, esta es una sola cultura, pero ha tenido dos fases. Y por eso lo dividió, por eso lo dividió. Y otra cosa es muy representativa de la cultura paracas, muchachos, unas costumbres que tienen con los cráneos. Seguro han escuchado ustedes alguna vez, unas tradiciones que tienen con los cráneos un poquito peculiares, ¿no? Los paracas, se comenta, son los primeros cirujanos del Perú antiguo. Ellos te realizaban una especie de intervención quirúrgica en el cráneo, algo denominado trepanación craneana. Las trepanaciones craneanas consistían en hacerte intervenciones extrayendo un pedazo de tu cráneo para que la sangre muerta, el coágulo, algún tumor que tú pudieras tener por ahí, se libere. ¿Cómo así? Ahí tienes una imagen representativa, ¿no? Con un, con una piedra muy afilada, hecha de obsidiana. La obsidiana es una piedra volcánica muy resistente y que tiene bastante filo. El sacerdote Paracas, que no es un médico, ¿ah? Ese sacerdote Paracas no ha estudiado 6 años, 7 años de medicina en San Marcos, ¿no? No. ¿Cómo ha aprendido a operar? Matando gente. Así ha aprendido. ¿Cuántos habrán muerto en sus manos? Pero ahí va aprendiendo. Malogrando se aprende. Entonces pide su bisturí, que es esta piedra muy afilada, y empieza a hacer incisiones en el cráneo del paciente. Le saca un pedacito de cráneo, sale por ahí la sangre muerta, el coágulo que tengas, un tumor de repente, y así te va a aliviar tus males. Pero muchachos, la idea no es matarlo, parece, ¿no? La idea no es matar a ese paciente, la idea es ayudarlo. Por eso no puedes dejarlo con ese agujero. Una vez que ya has ido aliviando el mal, hay que parcharlo. Si eras de clase alta, te colocaban pedazos de metal. O sea, encima te cubrían con estilo, ¿ah? Plata, un poquito de cobre, ¿no? Le daban la forma del agujerito, machacaban ahí y te dejaban con eso cubierto. Si tú eras de clase baja, no gastaban metal, utilizaban un pedazo delgado de madera o cáscaras de calabaza. Le daban la forma, te ponen en la cabeza y te dejan ahí, te dejan ahí. Antes de hacer esa intervención, gracias, señorita Beche, me dio la mente. Hay que anestesiar al paciente. No es que de frente le haces el agujero. La anestesia en esa época no son inyecciones, bueno, le daban de beber chicha de jora, bastante. Además, cactus de San Pedro. ¿Se acuerda de cactus de San Pedro hace un rato? También le daban a beber eso. Y la yapita
la cerecita del pastel, hoja de coca. Hacían que muerda la hoja de coca porque es un analgésico. O sea, ese paciente está volando, muchacho, ya no se acuerda ni su nombre. También que hay que ser justos, está moribundo. Tú le haces esa intervención a alguien que esté bastante mal, ¿no? Que ya está bastante mal. ¿Se hace solamente en vivos? No, también se le hacía a algunos que ya habían muerto. ¿Para qué intervienes a alguien que ya murió? Porque crees que va a ir al otro mundo. Pues tiene que ir sano. Por eso igual haces la operación, también se la hace. ¿Lo dormían al paciente? Sí, Dayan, le ponen anestesia. Exactamente. No, no, anestesia. El problema es cuando tú sobrevives a esa operación, porque algunos morían, ¿ah? Pero ha habido sobrevivientes. Imagínense que ustedes sobreviven y se te pasa el efecto de la anestesia. Tienes un agujero en el cráneo, algo así, mira, que no te va a doler. Pues imagínate el dolor que habrán tenido, pobrecito, ¿no? Ese es un cráneo real, el de la izquierda es una representación, el de la derecha es un cráneo verdadero de Paracas, real, que se ha encontrado así, mira. Imagínate, ese agujero es del tamaño de un puño de un niño. La idea es solamente el cráneo, jóvenes, ¿ah? No te van a hacer un agujero hasta llegar al cerebro, porque te van a matar. La idea es solamente el cráneo, superficial. Y si con eso ya no era suficiente, los paracas también tenían una costumbre que era deformar los cráneos, algo llamado la deformación craneana. La deformación craneana era la idea de alargar tu cráneo tanto de manera vertical como de manera horizontal para diferenciarte de las clases sociales o del pueblo. En pocas palabras, aquella persona que en Paracas tenía su cráneo deformado era de clase alta. Así me diferencio yo del resto de personas comunes. Ah, la profe, qué miedo. ¿Cuál es el resultado luego de haberte colocado piedras fuertes, amarradas durante años? Eso se hace desde que eres muy pequeño, para que cuando vayas creciendo tu cráneo se deforme. Vas a terminar así, mira. Eso se llama cabeza de palta, cabeza de papaya también le dicen. De tu cráneo deformado. Qué miedo, ¿no? Mira, tú tienes... No me imagino esas conversaciones, Diana, pero es extraño, es extraño. De que eras un niño ya te deformaban el cráneo, ¿no? Parecen extraterrestres, como le llaman a Ares. Y nunca faltan las teorías jóvenes que comentan que esto es de extraterrestres, de aliens, ¿no? Pero eso hay que dejarlo para las personas que van más por ese lado y que no lo estudian tanto de manera científica, ¿no? Los historiadores, arqueólogos, por supuesto, saben por qué tenían esa forma. Y hace poquito se han presentado, hace muy poquito, ¿no? En México, supuestamente momias, ¿no? De extraterrestres que se han encontrado en Nazca, no sé si ustedes han estado observando. Lamentablemente, algunas personas que ven el titular, ¿no? Hoy se encontraron extraterrestres en Nazca. Pero aquel que ha estado en tu clase de Perry Ribeiro ya sabe por qué tienen esa forma. Que extraterrestre, pues no sea malo, ¿no? Es para distraer la atención. Aliencitos, no son aliens, ¿no? Por supuesto que en este caso de Nazca no, Dayan. Esos cráneos, porque no es la primera vez que se encuentran, ya hace años se encontraron parecidos. Y también la noticia fue alienígenas en Nazca". Luego la gente se olvidó porque era para llamar la atención, pero es por esta costumbre que tenían, ¿no? No que son alienígenas. Ahora, si creo en seres de otro planeta, aparte de esto, sí, en realidad, ¿sí? ¿Por qué no? Puede haber. Pero no hay, ¿no? No hay. Los paracas son muy, muy destacados por sus telas. Es lo mejor que tienen en su arte. Incluso es más destacada la textilería paracas que incluso lo que hemos visto de medicina, de la deformación, ¿no? Esto es lo más representativo de los paracas, sus telas. Si alguna vez ustedes se encuentran con alguna pregunta, ¿no? Muestra de arte más representativa de la antigua cultura paracas, no son sus trepanaciones, no son sus deformaciones, son sus telas. Claro que lo más famoso es lo que te hacen con el cráneo, pero esto es lo más bonito que hicieron, más bonito que hicieron. Tipo, mientras tenías la cabeza más grande, no es porque tienes mayor. Sí, Diane, es un buen resumen, lo que le mencioné hace un momento, ¿no? En esa sociedad, mientras más deforme y tengas tu cráneo, era símbolo de que perteneces a la clase alta. Hoy, otra vez les menciono, no se piensa así, bueno, es más, sería hasta peligroso, porque eso te va a generar problemas de salud.
Muy probablemente esas personas que terminaban con su cráneo deformado tenían dolores muy fuertes y hasta tumores. Era su costumbre, ¿no? ¿Cómo llega a su final Paracas? Porque fue absorbida por otra civilización llamada Nazca. ¿Han escuchado ustedes cultura Nazca? Que es la que vamos a ver ahora, ¿no? Nazca se va a imponer en el mismo lugar luego de Paracas, ¿no? Y por eso hay varios elementos que a veces comparten Nazca y Paracas, como la ubicación. La ubicación es la misma, es la zona de Nazca, Pisco, Ica. Nuevamente, jóvenes, nunca se olviden, cuando en el mapa del Perú solamente una cultura abarque un pequeño lugar, eso corresponde a la etapa llamada intermedios. Ya el horizonte ya acabó con Chavín y con Paracas se terminó de acabar. Nazca pertenece al siguiente periodo llamado intermedio temprano o también llamado primer intermedio. O también otro nombre a estas culturas del intermedio temprano se les conoce como primer desarrollo regional. Las culturas del desarrollo regional, porque son culturas pequeñas, solamente abarcan una pequeña región. ¿M? Periodo de desarrollo regional. ¿Qué vamos a destacar de los Nazca hoy? Su gobierno. Su tipo de gobierno es militar teocrático. Profesor, ¿no es igualito que Paracas? En palabras es lo mismo, pero juventud, ahí es donde ustedes tienen que vencer su cansancio del día, el hambre que seguro ya tienen, y tienen que ser muy observadores. Las palabras son las mismas, pero el orden es diferente. En Paracas era teocrático militar. Ah, profesor, es lo mismo. Y no es lo mismo. ¿Qué significará que ahora el orden es primero militar y segundo teocrático? Pregunta, ¿qué valía más para esta civilización? ¿Lo religioso o las guerras? ¿Qué tenía más peso? ¿Lo religioso o las batallas, las guerras? Por algo te lo han puesto en ese orden. Parece lo mismo cuando lo ves rápido, pero en realidad te está dando información, ¿no? Ah, Diana ha caído en la trampa. Si la primera palabra que aparece es militar, ¿qué valdrá más para esa civilización? Las guerras, las batallas, los enfrentamientos. Lo religioso también está, no quiere decir que ya no importa, porque también está la palabra, también dice teocrático, mira, pero, primero vale lo militar, ¿no? Siempre caen, no, ya no solamente en este caso, ¿no? Profesor, ¿y cómo se sabe que esas personas preferían lo militar, ¿no? Y si no era así, ¿saben por qué? Porque se han encontrado en sus tumbas una costumbre que era de la selva, pero que ellos también van a hacer, llamadas cabezas trofeo. Gracias al uso de cabezas trofeo se sabe de que esos Nazca preferían las batallas. Profe, ¿cómo son las cabezas trofeo? Basta con ver nuestro personaje representado acá, miren. No sé si observan ese personaje. Ese es su sacerdote. Tiene en una mano una cabeza y en la otra probablemente lo que utilizó para cortar esa cabeza. Y si ustedes observan su cinturón, no sé si observan su correa, tiene más cabezas. ¿Qué costumbre tenían entonces los Nazca jóvenes cuando ellos iban a una batalla y derrotaban al rival? ¿Qué hacían con ese cuerpo del derrotado? No lo dejaban ahí botado, no lo enterraban bonito como los Paracas. Obtenían un premio de ese derrotado. ¿Cuál es su premio? ¿Cuál es su trofeo? Por eso se le llama así a esta costumbre, ¿no? ¿Qué se llevaban de recuerdo del derrotado? Ya, y por eso se llaman cabezas trofeo. Algo así, estimado Renzo en inglés. Profesor, a ver, quiero ver esas cabezas trofeo. Ahí están, muchachos, miren. Esas son reales, ¿ah? ¿Qué hacía luego con esa cabeza? La convierten en llavero. La convierten en un llavero. Ay, profe, yo prefiero el llavero que yo tengo. Le hacían un agujero en la frente. No sé si puedes verme ahí de cerca. Un agujero en la frente. Pasaban una soga que salía por la parte de atrás. Entonces tú cruzas una soga por ese cráneo, le haces un nudo y ya tienes una cabeza portátil y la puedes llevar donde tú quieras. Esas bocas las sellaban con espinas, no para que no hable, ¿no? Porque ya no va a hablar, está muerto, ¿no? Sino para que no entre mucho polvo, viento y se pudra. O sea, la conservan. Y a la derecha, mira tú, todavía se puede apreciar el cabello momificado de ese cadáver, ¿no? Todavía tiene su cabello, mira.
Son costumbres extrañas, ¿no? De los Nazca. Suena que le hace promoción a ver. Sí, ¿no? Parece que te estoy vendiendo el llavero. No lo hagas, oye, joven, no lo estoy contando para que después vayas a tu barrio. Te gané en el partido". No, eso ya no se hace, ¿no? Es la costumbre de los Nazca, pues, ¿no? Ahí se demuestra que lo militar tiene más peso que lo religioso, ¿no? En Paracas, ¿qué hubieran hecho? Lo hubieran enterrado bonito, acá sí los mataban. Los Nazca se desarrollaron en un desierto, igual que Paracas, y por eso tienen que obtener agua del subsuelo. Para obtener agua del subsuelo, los Nazca desarrollaron una técnica llamada galerías filtrantes. Son estos caminos en espiral que te van llevando hasta unos 3, 4, 5, 6 metros de profundidad, donde vas a encontrar el agua que cruza por debajo de la tierra, en algo llamado la napa freática. Ya es un poco más de geografía, ¿no? El agua del subsuelo es la que aprovechaban los Nazca para hacer su agricultura. Por eso, si tú observas la imagen de la derecha, que vamos a agrandar, cerca a estas galerías filtrantes, cerca, mira, mira, siempre están los campos de cultivo, o tenían el agua de ahí. Y a veces también sembraban en ese mismo camino, ahí mismo iban sembrando, ¿no? Así solucionaron el tema del agua o de la escasez. En cuanto a su arquitectura, la capital de la cultura nazca fue el lugar llamado Cahuachi. Cahuachi, el centro administrativo, su capital. Cahuachi fue la ciudad más importante de los Nazca, que está en la imagen. Profesor, eso es un cerro, eso es una pampa, no hay nada ahí, ¿no? Claro, porque hoy está abandonada, pero muchachos, aquí en nuestras clases vamos a poner la imagen de cómo se debió haber visto en aquella época, ¿ya? Y súbate un poquito tus ojitos, cuidado, te mareas mucho. Hoy se ve así, en su mejor momento se vio así. Otra cosa, ¿no? Más chévere. A ver, profesor, otra vez que no vi bien. Hoy, 2023, se ve así Cahuachi, allá por el año 200 antes de Cristo, hasta los 500 700 después de Cristo. Así se vio. ¿Qué tal diferencia, no? ¿Cómo se nota cuando un lugar queda abandonado? Y ya se pierde, ¿no? Tenía pirámides, truncas, centros ceremoniales, lugares para que habite la clase alta, o sea, era bien chévere. En medio del desierto, acá. Los Nazca también son muy característicos por su cerámica. La cerámica Nazca es de las más hermosas que ha habido en todo el Perú antiguo. ¿Por qué? Por el uso de colores abundantes, totalmente polícromo. Bastantes colores utilizaron, ¿no? Por eso María Banda Antigua de las Flores Colgantes. Ah, se parece a los jardines colgantes de Babilonia, estimado Renzo. A ver. eh, Sí, ¿verdad, no? Solo que acá son varios templos. En cambio, ese los jardines colgantes era uno solo. Nazca se luce, ¿no? La cerámica de Nazca utilizó una técnica de pintura llamada horror al vacío. La voy a escribir ahí arriba, ¿ya? Su técnica de pintura se llamó horror al vacío. Juventud, ¿alguno de ustedes sospecha por qué se le llama así? ¿Por qué su técnica de pintura se llamó horror al vacío? ¿Le tienen miedo a caerse un acantilado? Profesor, tienen miedo de irse por las escaleras, ¿no? ¿Por qué se llama horror al vacío? Observando cómo han hecho su cerámica. Alguien por ahí que intente adivinar. No es tan complicado, está en el nombre, ¿no? Quiere decir que su técnica se llame horror al vacío. Que ellos pintaban toda su cerámica y no dejaban espacios sin pintar. Le tienen miedo, le tienen horror a dejar espacios vacíos. Y eso llevó a que los Nazca tengan una cerámica hermosa. La cerámica Nazca es considerada la mejor cerámica pictórica de toda América prehispánica. Pictórica viene de pintura, de colores. La mejor cerámica pictórica, o sea, la mejor en colores, no del Perú, de toda América prehispánica es la de los Nazca. A veces no se le toma mucha importancia, es bien bonita. Aunque hay dos colores que los Nazca nunca utilizaron y nunca se han encontrado en su cerámica. Jamás. Creo que porque era muy colorido y no dejaba algún espacio. Exactamente, Diana, qué bien le acertó. Creo que me equivoqué. No, usted se golpea sola, ¿no? No, no, al contrario, está bien. ¿Qué colores nunca utilizaron los Nazca? Jamás, nunca en la vida. Azul y verde. ¿Qué representan el azul y el verde? El océano.
el mar. ¿Y por qué los Nazca no quieren representar el mar? Porque para ellos el mar es sagrado, no lo quieren ofender, ya que ellos también realizan la pesca, entonces necesitan mareas que sean tranquilas. No quieren ofender al mar para que les mande un maremoto, ¿no? Entonces nunca han utilizado azul y verde, jamás. No vas a encontrar cerámicas con azul y verde. ¿Qué es lo más famoso que tiene la antigua civilización Nazca? Les preguntaré, jóvenes, ¿qué es lo más conocido que tienen? Todo turista hoy que va a la zona de Nazca incluso quiere ver eso, aunque tienes que ir a una zona elevada para poder ver esas representaciones, ¿no? Ya, les traigo la pregunta, ¿qué es lo más famoso que tiene la antigua cultura nazca? Aparece incluso en algunas monedas del Perú. Mm, Bien, Betty, las famosas líneas, o en su nombre oficial son geoglifos. Geoglifos, el nombre oficial ya, geoglifos. ¿Qué es geoglifo? Figuras en la tierra. ¿Con qué se hacían esas figuras? Con líneas. Por eso le dicen líneas de Nazca. Esas famosas figuras fueron descubiertas para la ciencia por el señor Toribio Mejía. Toribio Mejía Césped. Él es el descubridor científico de las famosas líneas de Nazca. No olvidar, muchachos, ¿ah? Se viene su simulacro semanal, ¿no? Toribio Mejía Césped, descubridor oficial científico de las líneas de Nazca. Algún día hay que ir. Con invitación, bueno, Dayana, voy a pensar, ¿por qué no? Me falta conocer ese lugar. Bueno, tienes que ir a las alturas para verlo, por cierto. Toribio Mejía es el descubridor, pero la persona que tiene las teorías más aceptadas sobre estas figuras es una alemana, ¿no? Muy conocida seguramente, llamada María Reich, bueno, ya falleció, ¿no? María Reich es la persona que tiene la teoría más aceptada acerca de estas figuras. O sea, para ella, estas líneas representaban tres cosas. Un calendario, pero no para ver los días, astronómico, es decir, calendario para ver los astros, y ahí yo les hago la pregunta, muchachos, demuestren que no se han dormido desde el comienzo de la clase. ¿Para qué te servía a ti la astronomía en aquella época? ¿Qué podías pronosticar, predecir con eso? ¿Y qué actividad hacías con esa información? A ver, los leo, y ahí estás en nivel de admisión, ¿ah? Con eso tú ya estás en el nivel de pregunta de admisión. Bien, gracias, jóvenes. Ay, me da gusto. ¿No está escuchando entonces alguno de ustedes la clase? Para pronosticar lluvias, vientos, cambios de clima. Bien. ¿Y qué actividad hacías gracias a esa información? Por ahí lo colocaron. Agricultura. Gracias. Bien, muchachos, ¿ah? Entonces falta una palabra para María Reich. Esas líneas son un calendario astronómico agrícola. En español, con esas figuras, los antiguos habitantes de Nazca podían pronosticar cuándo comenzaban, cuándo terminaban las estaciones, cuando hay lluvia, viento fuerte, ¿no? ¿Y para qué les servía eso? Para hacer agricultura. Lo que aún está en estudio es por qué les tenían que poner esas figuras, ¿no? Y hay algunas teorías, ¿no? Por ejemplo, la tarántula representa la textilería, ¿no? Que las arañas en sus telas, ¿no? Entonces, cada vez que tú veas esta figura, representa que ahí hay textilería. Y así, algunas otras de esas figuras tienen algún significado. ¿Por qué las hicieron tan grandotas? Nunca faltan las teorías, no, para que la vean los extraterrestres, pues, del cielo. Nada que ver, muchachos. Las hicieron enormes porque están haciéndolas para quiénes. Para quiénes están creando estas figuras. Para que las aprecien y ahí sí, desde los cielos, sus dioses, sus divinidades. Por eso no vas a hacer pues una arañita así, tamaño miniatura, pues, ¿no? Para que los dioses saquen su microscopio. Tienes que hacerlas enormes. Y por eso, si quieres apreciarlas bien, ¿no? Hasta con invitación que hace rato me han puesto, tienes que ir a un lugar desde el cielo, ¿no? Un mirador o una avioneta, para eso, ¿no? ¿Cómo llegó a su final Nazca? Otra vez, muchachos, por fenómeno del niño y por invasiones de otra cultura. Ahorita vamos a llegar. Al mismo tiempo que se desarrollaba Nazca, también estaba desarrollándose, pero en la costa norte, una civilización llamada Mochica, los Moche.
¿no? Es al mismo tiempo, solo que Nazca es en el sur, Mochica es en el norte. ¿Qué es lo que destacamos de la civilización mochica o moche? Que tiene agua por todos lados. A diferencia de Nazca, que tiene que estar buscando el agua bajo el suelo, Moche se desarrolla en medio de un montón de ríos. Mira, todos esos nombres que están ahí en tu pantalla, todos son ríos. De ahí viene incluso el nombre de la cultura, el río Moche. Dentro de los más importantes, el río Virú, el río Lambayeque, hay bastantes. Agua le sobra. Más bien acá lo que destacamos de los mochica no es cómo consiguen esa agua, sino qué hacen con esa agua. O sea, no desaprovecharla, cómo sacarle provecho, cómo sacarle provecho. ¿No? Bueno, qué invitación tan interesante, Diana. A ver, voy a analizar, que no creo que me comprometamos. De Mochica vamos a destacar entonces por esa enorme cantidad de agua que tenían, sus actividades económicas. ¿Qué actividad es la más importante? Siempre agricultura. Chavín, Paracas, Nazca, Mochica, ya van cuatro, ¿eh? Las cuatro, agricultura. ¿Habrá alguna cultura del antiguo Perú que no tenga la agricultura como su principal actividad? Y sí, hay una. Es como que la oveja negra, una nomás. Por esa la otra semana ustedes la van a hacer, ¿ya? Sin spoiler. Entonces, de la agricultura mochica destacamos una técnica que ellos utilizaron llamada huachaques. Los huachaques es lo que estás apreciando tú allí en tu pantalla, si es que estás observando. Son algo así como pozos grandes, donde el agua del subsuelo se va a ir filtrando, va a ir apareciendo el agua de abajo de la tierra. Y van a generar algo así como una pequeña piscinita natural. Los mochicas sembraban adentro de esa agua, o sea, a propósito, cubrían sus plantas de agua. Profesor, están locos, pues si llenan de agua se va a morir. Depende que siembres. Y ellos sembraban caña, y la caña mientras más agua le pongas, es mejor. Si uno de ustedes alguna vez ha visto cómo se cultiva la caña, ellos sembraban un tipo de caña llamada totora. Totora. Con eso incluso luego van a hacer una especie de medio de transporte en el mar que hasta el día de hoy se les conoce como caballos de totora, caballitos de totora. Si ustedes han escuchado de eso, son como canoas alargadas hechas con esa caña. También van a cultivar algo parecido al arroz que conocemos hoy, algo similar, que también mientras más agua tenga, mejor. ¿Por qué más destaca la cultura mochica? Por su cerámica, siempre cerámica, ¿no? Así como la cerámica de los Nazca fue la mejor cerámica pictórica, o sea, los colores, a los mochicas lo que les interesa no son los colores, sino la forma, que su cerámica sea muy parecida a la realidad. Y ahí tenemos sus famosos huacos. ¿Seguro han escuchado alguna vez, muchachos, por ahí de colegio de repente? Los huacos mochica. Tenemos los huacos retrato, que son rostros humanos, representaciones de rostros humanos, probablemente de sus gobernantes. ¿Para qué los hacen? Para que la gente conozca a sus gobernantes. Tienen un montón de expresiones, sonriendo, serios, molestos, llorando, durmiendo. Están todas las expresiones faciales que se imaginen ahí en su vaquito retrato, ¿no? También tienen serpientes, sí, también tienen animalitos por ahí. Y están los guacos más polémicos, aunque son los que la gente suele recordar más, los guacos eróticos, o también llamados sexuales, que se representan ahí posiciones sexuales, también bastantes, en barro. Lo que hay que apreciar de esto es el realismo. Si tú observas esas cerámicas, son muy parecidas a algo de verdad, ¿no? Por eso la cerámica mochica, jóvenes, es conocida como la mejor cerámica, ya no pictórica, ahora se le llama escultórica. La mejor cerámica escultórica de toda América prehispánica es la que hicieron los mochicas. Lástima que no se juntaron con los Nazca, porque ahí hubiéramos tenido la mejor cerámica ya de la historia. Realista y encima con un montón de colores, pero no se cruzaron, lamentablemente, ¿no? Coquetos, sí, gracias, señorita Yana, por su apreciación, porque hay que explicar por qué hicieron eso, ¿no? Los huecos retratos son por sus gobernantes, y los huecos eróticos, profe, son morbosos, enfermos, no.
Los huacos eróticos son un llamado a la fertilidad, es decir, al hacer esas representaciones, lo que están queriendo hacer es como que llamando a los nacimientos, que haya más nacimientos en el mundo, que vengan más bebés a la tierra, y por supuesto que nazcan sanos. Eso es lo que están haciendo al representar esos huaquitos eróticos, ¿no? ¿Qué más destaca de los mochicas? Sus huacas. Huaco con O es cerámica. Huaca con A es arquitectura. Las huacas más famosas de Mochica: Huaca del Sol, Huaca de la Luna, Huaca Rajada. Ahorita vamos a ver una de esas. Esas son sus huacas. Profesor, eso es un cerro, ¿no? Qué huaca, ¿no? Jóvenes, recuerdan que hace rato viajamos en el tiempo y vimos cómo se veía en aquella época. Ya vamos a hacer lo mismo. Así se ve hoy ese lugar abandonado, ¿no? ¿Cómo se vio en su mejor momento? Es otra cosa, ¿no? Así se debieron haber visto de repente las huacas Mochica. Cuidadas, centro ceremonial, pirámides truncas, rampas para llevar objetos, zonas de cultivo, sus huachaques allá al fondo, mira, ahí están sus cultivos, ¿no? Zona de sacrificios, porque los Mochica hacían sacrificios, se comenta que son los primeros en hacer sacrificios humanos en sus ceremonias. ¿De quiénes sacrificaban? A los niños. ¿Por qué siempre los niños, profe, los derechos? Porque son más puros, son más inocentes. Su mente tiene puros pensamientos tranquilos, como ustedes comprenderán, muchachos. Tú di que sí, ¿no? Entonces, como tu pensamiento es más cristalino, su sangre es más pura, se la ofrendas a los dioses. Toma la sangre de los niños, ¿no? Por mi antigua casa había una vaca, todos parecen rocas, nomás por el viento. Verlo sientes una presión bien fea. Uy, de repente están los apus. Los apus son los espíritus que viven en las huacas, estimado Renzo. Y sí, la mayoría de huacas hoy, cuando uno las ve, lo primero que te viene a la mente, ese es un cerro. En realidad son cerros, solo que antes eran sagrados y antes estaban cuidados. Hoy, al estar abandonados, ya no les tomas mucha importancia, pero han sido lugares sagrados, ¿no? Las piedras eran tipo verde, tal vez es jade, estimado Renzo, o por ahí que son adornos que han quedado de esa época. ¿Cuál es el lugar más asaltado por los llamados huaqueros en el Perú? O sea, los asaltantes de culturas, las huacas, porque ahí se había encontrado un montón de adornos de esa época, metales. Pero Renzo, usted no vaya, por favor. En Huaca Rajada se ha encontrado al gobernante más famoso de la cultura mochica, un personaje conocido como Señor de Zipán. ¿Han oído ustedes de ese? El Señor de Zipán fue un gobernante mochica en cuya tumba se encontró un lujo alucinante, ¿no? Oro, plata, cobre, brazaletes, collares, pecheras, narigueras, o 8 personas en total en esa tumba, llamas, hasta un perro. Hasta el perrito, hasta Firulai lo enterraron con el señor de Zipán. Eso demuestra la importancia que tuvo en vida. Porque si hubiera sido cualquier persona, lo botan a la tumba. Para que lo entierren con 3 mujeres, guardaespaldas, varones adultos, niños, hasta su perrito, una llama, objetos de todo tipo. O sea, debe haber sido muy importante en vida el señor de Zipán. Esa tumba se encontró en 1987 por el peruano Walter Alba. En vida, probablemente, el señor Recipán iba así como ese personaje de la derecha. Demostraba poder, ¿no? Demostraba poder. Y para aquellas voces que alguna vez dijeron, solamente los varones tuvieron poder en el antiguo Perú, pachanga, las mujeres también. Y se ha encontrado una gobernante mochica parecida a este señor Recipán, bautizada como la señora de Cao, o dama de Cao, que se encontró en la huaca llamada así, Cao Viejo. ¿Y las mujeres también tuvieron poder? También probablemente han tenido algún cargo. Ahí en Mochica, también en su tumba se encontró así un montón de lujo, ¿no? En el cuerpo de esa dama de Cao, que se encontró momificada, se hallaron un montón de tatuajes. Un montón de tatuajes por todos lados, ¿no? De animales, por ejemplo, tarántulas. ¿Se acuerdan qué representaba la tarántula? Se olvidaron, ¿no? Hace un ratito les dije, ¿qué representaba que encuentres la figura de una tarántula? ¿Qué actividad? ¿Qué habilidad? A ver, los veo. Sí, ya habían tatuajes de allá, imagínense, ya existían. Gracias, Betty, eso significa textilería en español. Esta señora de Cao era hábil en la textilería, tenía sus habilidades.
Profesor, seguramente era imponente, 1,90 m, 1,45 m más o menos, ¿no? De puro poder. Ay, ustedes que se sienten mal con su 1,40 m, muchachos, ¿no? Normal, no pasa nada. Otra civilización de aquellos momentos, pero que está comenzando a aparecer cuando estas ya están cayendo. Nazca y Mochica estaban cayendo, ya desapareciendo, absorbidas, y va apareciendo otra, pero ya no en la zona de la costa, sino en el altiplano, en la frontera actual con Bolivia, por ejemplo, ¿no? Ponga ese tipo, ¿cuánto medía? No, no vamos a poner, pero la tarántula puede ser. ¿Qué cultura se desarrolló en el altiplano? Tiahuanaco. Ubicación de Tiahuanaco. Tiahuanaco abarcó parte de 3 países de la actual Sudamérica, o sea, no solamente es Perú. Ahí tenemos parte del Perú, parte de Chile y la gran mayoría está en Bolivia. O sea, abarcó parte de 3 países actuales. Se ubicó a los alrededores del lago Titicaca. Esa zona es conocida como la meseta del Collao. Con O, con A es Callao, ese es un puerto, ¿eh? Con O, Collao, Collao. Bien, señorita Diana, me da gusto, parece que algunas personas captan la clase. Profesor, ¿esto sería un horizonte? Y sí, muy bien. ¿Por qué? Territorio amplio y su arte se va a ir repitiendo por varios lugares. Por todo ese lugar, su arte va a ser el mismo. Ese es un horizonte. Pero ya no es el primero. A esto se le denomina horizonte medio. Horizonte medio. Pero en algunos libros ustedes van a encontrar que Tiahuanaco está en el intermedio temprano. Profe, entonces, lo que pasa es que esta civilización comienza a aparecer, o sea, nace todavía cuando estamos en el intermedio temprano, pero ya se vuelve así nivel Dios, como ves en el mapa, en el horizonte medio, en el segundo horizonte. Hay un problema de tener esa ubicación en el altiplano, que el clima es demasiado extremo, sobre todo frío, pero aún así hicieron agricultura y eso es lo que los destaca. ¿Qué actividades tenían aparte de agricultura? Ganadería también, de auquénidos. En agricultura ellos desarrollaron una técnica que va a salvar sus plantas del frío, de los desbordes del lago. Esa técnica se llamaba camellones o en otro idioma guaruguaru. Guaruguaru significa hueco, hueco, agujero, agujero, porque son como zanjas, mira, donde ellos iban cultivando. Ellos cultivan en las partes elevadas, ahí van a sembrar en las partes elevadas, y en las partes del agujero se acumulaba el agua, que a veces se desborda o de la lluvia. Con eso salvas tu plantita de la inundación y además tienes más productos. Los camellones se utilizan hasta el día de hoy. Esa imagen que te acabo de colocar es actual. Toda técnica del Perú antiguo que hasta el día de hoy se use, esas valen la pena, ¿ya? Esas son las buenas. Gracias a eso tienen ya cultivos y comida asegurada. Gracias a eso la comida está asegurada. Pero para mejorar más todavía su agricultura, desarrollaron las famosas cochas. Las cochas eran pequeños agujeros que hacían ahí en la tierra, donde el agua se va juntando de las lluvias, formando pozos o lagunas artificiales. Es como juntar agua hoy en día. No sé si ustedes han visto, o de repente en su casa, hay algunas casas que tienen los famosos tanques de agua. Y cuando, por ejemplo, se corte el agua en el resto de la vecindad, tú todavía puedes tener agua porque la has juntado. Como ahí no tienen tanques de agua, hacían estos pozos y ahí van juntando su agüita. Y la utilizan cuando quieran, la utilizan cuando quieran. Esos tiahuanaco van a aprovechar el cultivo de la papa, porque ellos cultivaban papa, y van a aprovechar la crianza de las llamas y alpacas para crear productos nuevos. Van a aplicar algo llamado la deshidratación. Cuando tú deshidratas, o sea, le quitas la humedad a la papa, obtienes un producto nuevo llamado chuño. ¿Han probado alguna vez, muchachos, chuño? Y cuando tú deshidratas la carne de llama y alpaca, obtienes algo llamado charqui. ¿Han probado charqui, juventud, alguna vez? El chuño es como una especie de papita arenosa, porque ya le has quitado la humedad. Blanquita, parece talco. Y el charqui es una carne dura, salada, porque tú le has echado sal para que pierda la humedad, ¿no? A algunos les gusta, a otros no, pero bueno, ahí está.
Con el chuño se hace una mazamorra, por ejemplo, muy famosa, el tocosh, que tiene un olor muy particular. Su olor viene porque es papa en descomposición, pues. Y el charqui se utiliza bastante en oyuquito, no sé si ustedes han consumido alguna vez algo de eso. Profe, no me hablé de comida, me olvidé. Disculpen, la comida hasta ahora no es buena idea. Un olor agradable, sí. Los Tiahuanaco también, muchachos, ¿no? También van a destacar en construcciones. Por ejemplo, su arquitectura es de piedra. La piedra es el elemento más importante. De ahí tenemos construcciones enormes, como el Palacio de Calasasaya, el Templete, que es un templo subterráneo, allá al frentecito nomás del palacio. Están uno al frente del otro. Y van a construir una ciudad completa de piedra llamada Pumapunku. El Pumapunku es una ciudad completa de piedra que lamentablemente está en ruinas, pero aún junto a un montón de arqueólogos de todo el mundo para visitar eso. Y también construyeron unas tumbas que son muy comunes ahí en la zona del altiplano, llamadas chulpas. Las chulpas son como torres de ajedrez, son como torres de ajedrez, pero de piedra enormes. Adentro se han encontrado momias y por eso se sabe que eran tumbas, conservaban sus cuerpos ahí, como las chulpas. Hay de varios tamaños, generalmente tienen forma de cilindro, generalmente tienen forma de cilindro. También destacaron en escultura. La escultura de Tiahuanaco es incluso mundialmente famosa. Ahí tenemos un monolito. Monolito es una sola piedra. Monolito. Mono una, lítico piedra, una sola piedra. Esa de la imagen es el monolito Bennett. Una monstruosidad de 7,5 metros de alto. Es enorme. Pero es una sola piedra. Ahí es donde la mente vuela. ¿Y cómo le dieron forma a una piedra tan grandota? Le dieron forma de humano. Es un sacerdote que tiene los manitos ahí en su pecho. La escultura más famosa de todo Tiahuanaco no es tan grandota como esa. Se llama Portada del Sol. La Portada del Sol es muy famosa porque en su parte central tiene la representación del dios de las varas, el dios de los báculos. ¿Se acuerdan de la Estela Raimondi de hace rato, de Chavín? Un ser que tiene los brazos extendidos y un montón de palitos. Ha vuelto a aparecer. Tello está contento. Julio César Tello dijo, algo de Chavín van a encontrar en las demás culturas. Bueno, acá se cumple. A partir de Tiahuanaco, ese dios de las varas va a ser conocido como Huiracocha. A partir de esta cultura en adelante, hasta los incas, van a llamar a esa divinidad Huiracocha. Huiracocha. ¿Usted cuánto mide? Yo 1,70 m. Estoy bajito dentro del promedio. También destacamos dentro de los aportes tiahuanacos su cerámica, los vasos ceremoniales tiahuanaco llamados queros. ¿Han visto un quero alguna vez, jóvenes? Son muy populares, muy famosos. Vasos con base plana y boca ancha arriba, con varios colores que representan animales, sobre todo felinos. Servían para la chicha de jora, o a veces se han encontrado rastros de sangre, probablemente en las ceremonias. También destacan los pebeteros, son como una variante de los queros, es una pequeña variante de los vasos ceremoniales llamados queros. Tiahuanaco va a ser absorbida por otra civilización que luego se va a convertir incluso en un imperio. Y con esa cerramos hoy. El primer imperio andino, el primer imperio del Perú, va a ser Huari. Características que tiene que tener un imperio, un terreno, un tamaño bastante grande. Y también el arte que se va a ir repitiendo. Ahí tienes tú un horizonte, ese horizonte medio, ¿no? Mira, mira en el mapa todo el territorio que abarcó Huari, lo estamos marcando, es bastante, ¿no? Es casi la mitad del Perú. Ya, por eso es que Huari va a ser considerada por algunos como el primer imperio peruano. Ahora, ¿dónde nació Huari? Su origen está en Ayacucho. Desde Ayacucho, un lugar muy bonito, no sé si alguno de ustedes pues, conoce o vive ahí, nace esta gran civilización Wari, o sea, un imperio enorme. Ese es un horizonte, así es. ¿Qué destacamos de Wari? Para ir a lo más importante, Wari es conocida como la segunda síntesis cultural del Perú. ¿Qué es una síntesis? Un resumen. En español, Wari se forma de la unión de otras culturas. Cuando se juntan otras culturas, aparece Wari. ¿Cuáles son esas culturas? Tres: los Huarpa de Ayacucho, los Nazca de Ica, que hace rato vimos, y los Tiahuanaco que acabamos de estudiar. Wari va a agarrar elementos de esas tres y los va a juntar en una sola cultura.
Y de ahí nace esta gran civilización. Ahora, no quiere decir que todo se lo copia, porque también tiene algunos aportes. Los Wari van a comenzar a difundir el uso del quechua, el culto al dios Huiracocha, que solamente se le conocía en Tiahuanaco. Wari va a hacer que se le conozca en todos lados. Van a difundir el uso de los quipus. Los quipus son unas sogas que desde Caral aparecen para llevar la contabilidad de las cosas. Van a difundir el uso de los andenes, que es una técnica agrícola que en unos segundos vamos a poner. Pero lo más importante de Wari, jóvenes, definitivamente, son sus ciudades, su planificación urbana. Eso es lo que generalmente a ti te preguntan sobre Wari. Y por ahí al fin de semana también te preguntan, ¿no? Lo más destacado de Wari es su planificación urbana, su construcción de ciudades. Eran muy buenos construyendo ciudades, pero planificaban, o sea, no las hacían a la suerte. Sabían dónde hacerlas, el tamaño, para qué sirven. Algunas ciudades Wari importantes, eh, Piquillacta en Cusco, Pachacamac en Lima, Cajamarquilla también en Lima, y así tienen un montón. ¿Cómo unían esas ciudades los Wari? A través de una red de caminos, bueno, Machu Picchu sí es más grande, llamada Capac Ñan. El Capac Ñan en español quiere decir camino del gobernante. El Capac Ñan es la red de caminos que los Wari construyeron y que luego los incas se van a agarrar, por cierto, ¿no? Pero los Wari las hicieron. Y para cerrar Juventud del día de hoy, como pues siempre es importante un poquito de economía, los Wari van a desarrollar los llamados andenes. Los andenes son terrazas agrícolas. Más fácil todavía, son las caídas de los cerros que han transformado en campos de cultivo. Han ido transformando en chacras toda la caída de la montaña. Esos son los famosos andenes. ¿Para qué? Para poder sembrar diferentes cosas a diferentes altitudes. Y en cerámica sí es una fusión de Nazca con Tiahuanaco. La cerámica Wari es grandota, como puedes ver, son vasijones enormes. ¿Dónde está la influencia de Tiahuanaco en esa vasijota? En el dios Huiracocha, mira, y en el medio está el dios Tiahuanaco. ¿Y dónde está la influencia de Nazca? En todos los colores que utilizan. El horror al vacío. Ahí se puede ver la unión de esas dos culturas en la cerámica Wari. Y ahora para cerrar, y pues vayas a descansar y a cenar en algunos casos, algunas preguntillas. Julio César Tello mencionó que el origen de Chavín estaba en la Amazonía y para eso se basó en cultivos y en algunos cultos. Debido a eso, a Chavín le puso un apodo, que sé que nos están preguntando acá en la pregunta uno, la llamó cultura matriz. Cada vez que a ti te pregunten cuál es la cultura matriz, según Julio César Tello, esa es Chavín. Chavín. Si te preguntan según Ruth Shadi, por ejemplo, te va a decir Caral. Número dos, es así de ustedes. Los paracas practicaron algo para diferenciar a las clases sociales. A ver, juventud, a lucirse. ¿Qué hacían los paracas para distinguir quién gobierna y quién no? ¿Quién es de clase alta y quién no? ¿Quién manda? ¿Quién obedece? Gracias, lo han escrito completo. Muy bien. Exactamente, juventud, por ahí en nuestro chat. Esas son las deformaciones craneanas, no trepanación, deformación. La cultura nazca tuvo una ciudad principal, una capital, un centro administrativo. ¿Recuerda alguien cuál era? Incluso vimos la imagen hace tiempo y ahora. ¿Cuál fue la capital? El centro más importante de los Nazca. Ese lugar era Cahuachi. Cahuachi. Ah, bien, por ahí alguien recordó. Gracias, estimado Cahuachi. Técnica agrícola utilizada por los tiahuanaco para proteger sus cultivos. Tenían forma como de joroba de camellos. De ahí viene su nombre. También llamados guaruguarus. ¿Qué técnica es esa? Ah, bien, en el chat la colocaron. Esos son los camellones. Camellones. Y finalmente, juventud, es considerado, ¿no? Como el lugar, pues, imperial que por primera vez aparece en el Perú. ¿A qué civilización se le llama primer imperio andino, primer imperio peruano, primer imperio de los Andes? Excelente, estimados caballeros y señoritas, ese lugar es Wari, Wari. Entonces, juventud, con eso llegamos hoy al final de nuestra sesión. Espero que se haya entendido, aunque la información es abundante, a veces hay que hacerlo así, bien rápido, pero se intenta ser digerible.
Cuídense mucho, protéjanse bastante, que tengan una excelente semana. Ya nos veremos en la siguiente clase. Un abrazo a todos, muchas gracias por participar. Nos vemos, adiós, hasta luego.